Buenos días, este grupo está conformado por María Fernanda Pérez, Brian Morales, Natacha Mirot y mi persona Fabiola León. Nosotros le vamos a exponer el tema 7, fracturas del húmero, radio y cúbito. Buenos días, mi nombre es María Fernanda y yo les voy a hablar sobre las fracturas del tercio medio proximal, medial y distal del húmero. Para entrar en contexto, primero vamos a hablar sobre el hueso del húmero y luego qué es una fractura, los tipos de fractura. El húmero es el hueso más largo de las extremidades superiores en el ser humano. Forma parte del esqueleto apendicular superior y se ubica en la región del brazo. Se articula en su porción superior con la escápula por medio de la articulación del hombro y en la inferior con el cúbito y el radio por medio de la articulación del codo. El extremo proximal del húmero tiene la cabeza, cuello quirúrgico, anatómico y tubérculos mayor y menor. ¿Qué es una fractura? Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente o una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. Tipos. Existen distintas formas de clasificar las rupturas de los huesos, dependiendo del tiempo del daño. Se clasifican en una fractura completa, que es cuando el hueso se rompe en dos partes; fractura en tallo verde, el hueso se rompe pero no se separa en dos partes, es típica en niños; fractura simple, que es cuando el hueso se quiebra por una parte; fractura comminuta, que es cuando el hueso se quiebra en más de una parte o se astilla; y fractura abierta, que es cuando el hueso sobresale a través de la piel; y fractura cerrada, que es cuando hay una ruptura pero no sobresale el hueso por la piel. Fracturas de la extremidad proximal del húmero son aquellas que afectan a la cabeza humeral, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico del húmero. Clasificación. La clasificación de NER puede ser 1, 2, 3 o 4, basándose en el desplazamiento y la angulación de los fragmentos que son la cabeza, el eje, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor del húmero proximal. El desplazamiento de la fractura mayor de 1 centímetro o la angulación de más de 45 grados constituyen una fractura desplazada. Las fracturas no desplazadas o con una angulación menor de 45 grados se consideran fracturas de un fragmento. Las fracturas de un fragmento se pueden impactar o pueden no desplazarse. Las fracturas de dos fragmentos pueden ser fracturas desplazadas de la tuberosidad o fracturas desplazadas anguladas del cuello quirúrgico. Las fracturas de tres fragmentos incluyen fracturas de la cabeza o del eje desplazada angulada con afección de la tuberosidad mayor y menor. Las fracturas de cuatro fragmentos incluyen el desplazamiento, angulación de los cuatro fragmentos, cabeza, eje de la tuberosidad menor y mayor. Mecanismo de lesión. Las fracturas del húmero proximal pueden suceder tras una caída sobre el codo o la mano extendida, especialmente en los pacientes ancianos, o por un traumatismo directo en la parte lateral del hombro. Las convulsiones pueden a veces provocar fracturas o luxaciones de hombro. Fracturas de la diáfisis o del eje medio del húmero. Son aquellas que afectan a la diáfisis o eje medio y no afectan a la articulación o a la región metafisiaria proximal o distal. Clasificación. Es útil clasificar a las fracturas por su localización anatómica por el efecto de las fuerzas musculares que producen diferentes patrones de desplazamiento dependiendo del nivel de la fractura. Las fracturas por encima de la inserción pectoral mayor producen abducción y la rotación externa del húmero proximal secundario a la tracción de los rotadores. Las fracturas por debajo de la inserción del pectoral mayor y debajo del deltoides producen abducción del fragmento proximal por efecto del pectoral mayor y el desplazamiento lateral y proximal del fragmento distal por efecto del deltoides. Las fracturas debajo de la inserción del deltoides producen la abducción del fragmento superior. Las fracturas del húmero también se pueden clasificar en abiertas, cerradas, transversales, oblicuas, espirales, segmentarias o comminutas.
Otra clasificación adicional incluye la lesión del nervio o arteria y la fractura del hueso patológico. Mecanismo de lesión. Las fracturas humerales se producen por un traumatismo directo, fuerza de torsión, caída sobre el brazo o traumatismo penetrante, y frecuentemente se asocian a accidentes automovilísticos. Fracturas distales del húmero. Son las que afectan a la metástasis y pueden o no extenderse a la superior intraarticular. Las fracturas intraarticulares incluyen las fracturas del cóndilo medial y lateral, así como las fracturas intercondilias en T o en Y. La superficie articular se ve afectada en las dos, pero en las fracturas unicondilias todavía hay un fragmento unido al eje. En las fracturas bicondilias hay una fractura en ambas columnas y los fragmentos articulados están separados del eje humeral. Fracturas extraarticulares incluyen las supracondilias, transcondilia y fracturas epicondilias mediales y laterales. Las fracturas transcondilias y supracondilias pueden subdividirse en los tipos de flexión o extensión, dependiendo del mecanismo de lesión y la localización de los fragmentos distales. Con la fractura en extensión se produce un desplazamiento posterior de la parte distal del húmero, mientras que la fractura de tipo flexión se produce un desplazamiento anterior del extremo distal y de la articulación del codo. Mecanismo de lesión. En las fracturas intraarticulares se producen por fuerzas de compresión a través del codo. Los puntos de aplicación y la dirección de las fuerzas, en combinación con varo o valgo, concentran el estrés en la columna lateral o medial del húmero distal, mientras que el impacto directo en el cúbito dentro de la hendidura troclear que puede producir un desplazamiento del cóndilo. Las fracturas supracondilias y transcondilias por extensión se producen generalmente por la caída sobre el brazo recto o el traumatismo directo en el codo, mientras que la flexión se produce por una fuerza directa contra la cara posterior del codo. Las fracturas supracondilias por extensión son lesiones extraarticulares más frecuentes. El manejo inicial de esta patología consiste en aliviar el dolor e inmovilizar la extremidad afectada, ya sea con cabestrillo o inmovilizador de hombro. La mayoría de estos pacientes, aproximadamente un 80%, se trata de forma ortopédica y corresponde a fracturas simples, no desplazadas o mínimamente desplazadas. El resto, un 20%, es tratada quirúrgicamente y son fracturas que presentan conminución, angulación, luxofractura o lesiones neurovasculares asociadas. Dentro de las alternativas quirúrgicas existen diversas técnicas de fijamiento como amarres, tornillos y placas según el tipo de fractura. Vendaje de Bell-Peauk es un vendaje o aparato ensayado que moviliza el miembro superior completamente aplicándolo contra la pared. Teórica anterior en actitud de aducción braquial con el codo en flexión. Se utiliza en fracturas de la porción medial del húmero en los niños como único método de inmovilización o inicialmente en los adultos prescindiendo a métodos de mejor posibilidad funcional. Yeso colgante de extensión braquiopalmar cuyo extremo superior debe situarse ligeramente proximar al foco de fractura. Un anillo en el borde radial de la muñeca permite pasar una cinta que suspende el aparato del cuello, que de esta forma ejerce tracción pendiente sobre la fractura y posibilita la reducción de los fragmentos. Tiene indicaciones selectivas en las fracturas transversales oblicuas. Posee la ventaja de permitir movilizaciones precoces del hombro y gran importancia en los adultos mayores y en los ancianos. Brazaletes funcionales son aparatos de movilización braquiales construidos en material termoplasmático adaptables al contorno braquial para mantener la alineación de los fragmentos. Tiene la finalidad que permite la consolidación de las fracturas protegiendo la funcionalidad de las articulaciones vecinas. Su fundamental en la ejecución del movimiento pendulares del hombro con el codo en extensión, lo que permite mantener alineada la fractura por tracción muscular. Reducción bajo anestesia general. Solo en ocasiones y por motivos de fuerza mayor se indica la anestesia
intrafocal, maniobras suaves con el paciente de cúbito supino tratando de combinar tracciones suaves acompañadas de contracciones ejercidas manualmente por un ayudante o con el empleo de una sábana en la axila, con el desplazamiento del fragmento distal efectuado por el cirujano en forma progresiva. Si el trazo es estable, es decir, que las indicaciones de los fragmentos permiten usar medios adicionales de fijación, pueden recurrir solo al empleo de yeso toracobraquial para evitar las rotaciones a nivel de la fractura cuando en realidad se desea imprimirlas al hombro. Fracturas proximales del cúbito. La fractura del olecranon afecta al extremo proximal del cúbito. Estas fracturas pueden clasificarse como intraarticulares, extraarticulares, desplazadas o no desplazadas, como también pueden clasificarse como transversas, oblicuas, conminutas, estables o inestables. Las fracturas desplazadas se definen generalmente como aquellas que presentan una separación mayor de 2 milímetros entre los fragmentos de la fractura. Las fracturas se consideran estables si no hay una separación o si el grado de separación no aumenta en la flexión de codo. Las fracturas del olecranon pueden causar lesiones de mecanismo de extensión. Como el olecranon es una estructura subcutánea, es especialmente vulnerable en traumatismos directos. Los golpes son las lesiones más comunes del olecranon, seguido de las caídas sobre la mano extendida y el codo flexionado. Fracturas proximales del radio. Se clasifican según Mason en 4 tipos. Tipo 1, sin desplazamiento. Tipo 2, fracturas marginales con desplazamiento, depresión o con angulación. Tipo 3, fracturas conminutas completas de la cabeza del radio. Y tipo 4, fractura que no sigue los patrones de las tipo 1, 2 y 3. Estas fracturas pueden estar asociadas con lesiones en la articulación radiocubital distal o inestabilidad en valgo del codo. Las fracturas de la cabeza del radio son ocasionadas por el impacto del capitellum sobre la cabeza del radio por una fuerza en valgo. La lesión se debe habitualmente a una carga axial sobre un brazo en pronación y parcialmente flexionado. Fracturas mediales del antebrazo. Estas comprenden las fracturas de la diáfisis del radio, cúbito o ambos huesos. Las fracturas del antebrazo se clasifican, según su localización, en fracturas de radio del tercio proximal, tercio medial o tercio distal. Según el trazado de la fractura, pueden ser transversas, oblicuas, espiral, segmentarias o conminutas. Según el desplazamiento, puede ser desplazada o no. La mayoría de las fracturas del antebrazo son el resultado de una caída con las manos extendidas o un golpe directo como resultado de un accidente de tránsito o una pelea. Manejo de la fractura de radio y cúbito. En los aspectos clínicos, al recibir un paciente debemos explorar siempre el pulso radial y cubital y descartar posibles afecciones neurológicas en la mano dadas o por afección del nervio mediano cubital o radial. Las complicaciones más frecuentes de estas fracturas son retardo de la consolidación, pseudoartrosis, sobre todo cuando las fracturas son epifisiarias, movilidad limitada en la pronosupinación, procesos infecciosos como la osteitis, sinovitis entre radio y cúbito, SUDEC, inmovilizaciones prolongadas y lesiones vasculonerviosas. En fracturas estables sin que exista un desplazamiento, se aborda primeramente una movilización brachiopalmar en un ángulo de 90 grados. También hay una alternativa quirúrgica con agujas de Kirchner que tiene la ventaja de favorecer la curación más rápido. Seguidamente de esta alternativa quirúrgica también se hace una inmovilización brachiopalmar. Ante una fractura desplazada, el abordaje es más quirúrgico, ya que el tratamiento conservador puede arrojar malos resultados hasta en un 80% de los casos.
Ante una fractura distal, la inmovilización más utilizada es la anterobraquial pulgarizada, pero teniendo las mismas oportunidades de tratamiento quirúrgicos y alternativos que duran alrededor de 2 a 3 semanas para comenzar un tratamiento fisioterapéutico.